Análisis de los datos cuantitativos, módulo 5. El análisis de los datos cuantitativos es una parte sumamente importante, ya que es la parte inteligible del proceso de investigación. ¿Por qué decimos que es la parte inteligible? Porque ya recogí los datos, ya los entré, ya velé por la calidad de la entrada de los datos, todos mis datos están debidamente codificados. Ya entonces tengo que analizar, basado en lo que fue mi procedimiento, cuáles son los análisis estadísticos que voy a realizar. Así que voy a comenzar. Desde luego ya no estamos en los tiempos donde los datos se manejaban de forma manual. Hoy en día se hacen a través de programas de análisis estadístico, SPSS o Statistical Package for the Social Sciences es el más conocido. Minitab lo utilizan algunos en el campo de la administración. SAS también se utiliza por varios investigadores de diferentes campos. Y recientemente, o hace unos años atrás, hay una versión gratuita parecida a SPSS o SPSS, que se conoce como PSPP. Así que pues hay una gama amplia de programas y muchos otros más que han surgido. La mayor parte de ellos pues tienen fórmulas que están debidamente validadas. Hay unos que la entrada de los datos es mucho más sencilla. También está R o R, que se utiliza muchísimo en la comunidad científica, pero es un tipo de programación más compleja, involucra conocimientos en computadora, en algunos casos conocimientos más allá de lo normal en términos matemáticos, y hay que programar. Pero todos estos programas, en términos generales, tienen fórmulas debidamente validadas. O sea, cuando usted hace los análisis estadísticos, lo que usted va a obtener está fundamentado en fórmulas matemáticas debidamente ya validadas y comprobadas. Así que pues, una vez ya entramos los datos, están en nuestra base, vamos entonces a realizar los análisis estadísticos. Siempre hay que repasar los niveles de medición de las variables y las estadísticas que vamos a utilizar. Son dos tipos de estadísticas. La descriptiva, donde lo que queremos es describir el comportamiento de la muestra en general, y ahí tenemos medidas de tendencia central y variabilidad. También la inferencial, donde tenemos análisis paramétrico o estadística paramétrica, donde aquí pues lo que queremos es generalizar de la muestra a la población. Análisis no paramétrico, cuando las variables que estamos estudiando ya sea son dicotómicas, tricotómicas en algunos casos, y no, desde luego no asumen una curva normal porque no están en escala de intervalo o de razón, pues se utiliza estadística no paramétrica. Y también los análisis multivariados, que lo que buscan en esencia es ver cómo muchas variables independientes se comportan con relación a una o más dependientes. Objetivo de este módulo. Al final de este módulo, usted debe ser capaz ¿de qué? De revisar el proceso para analizar los datos cuantitativos, reforzar los conocimientos estadísticos fundamentales. Estamos aquí partiendo de la premisa de que usted ya ha tomado cursos de estadística, también cursos de medición o construcción de instrumentos de medición. Comprender las principales pruebas o métodos estadísticos desarrollados, así como sus aplicaciones y la forma de interpretar sus resultados. Analizar la interrelación entre distintas pruebas estadísticas y diferenciar la estadística descriptiva de la inferencial, la paramétrica y la no paramétrica. Así que, objetivos ambiciosos. Les recomiendo que también, además del libro de este curso, busque libros de métodos de investigación o haga un repasito de los libros que utilizó en sus cursos de estadística y construcción de pruebas,
para que tenga un conocimiento más profundo. La realidad es que este módulo, el módulo número 5, es un módulo sumamente ambicioso donde lo que queremos es que usted pueda no solamente tener claro los pasos básicos de un proyecto de investigación, sino también la relación que existe entre los diseños de investigación, el proceso de recopilación de datos, el uso de instrumentos de investigación válidos y confiables, así como también los diferentes análisis estadísticos que están fundamentados en el diseño de investigación. Así que esto es lo que lo hace sumamente ambicioso, así que en función también del libro de texto busqué otros libros de referencia de manera tal, no que solamente pues pueda hacer los trabajos correspondientes a la clase, sino que vaya desarrollando un esquema o una estructura mental de cómo nosotros llevamos a cabo proyectos de investigaciones, cómo se hace esto y también cómo se preparan propuestas de investigación, entre otros. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Una vez que los datos se han codificado manualmente por acá, se han codificado en la matriz de los datos y se han guardado en un archivo, evaluado y limpiado de errores, ya el investigador está listo para comenzar a analizar los datos. El análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por una computadora, un ordenador. Ya hemos mencionado someramente algunos de los software. El más utilizado es Statistical Package for Social Sciences, SPSS, o SPSS como le decimos comúnmente a manera de anglicismo. Este es un programa que actualmente lo mercadea IBM, es el más utilizado, claro, conlleva unos costos particulares, muchas universidades los compran, otras no. Pues nosotros también utilizamos una versión gratuita que es PSPP, que no tiene un significado particular como Statistical Package for the Social Sciences, se le llama PSPP. Pero usted lo puede conseguir gratuitamente a través del internet y lo puede bajar tanto para versiones en Windows, Mac y otros sistemas operativos no muy utilizados. Proceso para efectuar el análisis estadístico. Fase 1. Seleccionar el programa estadístico en computadora. Como les dije, hay varias opciones. Una vez usted lo selecciona, siempre es importante, más que seleccionarlo, aprenderlo a utilizar. Hay muchísimos videos a través del internet de cómo ustedes utilizar estos programas. Aquí en este módulo yo le voy a colocar algunos para el uso de PSPP, que es bien similar a SPSS, pero si usted tiene SPSS o su universidad tiene SPSS, usted se puede meter en YouTube, por ejemplo, y va a encontrar infinidad de videos de cómo ir desde lo más simple hasta lo más complejo en los programados. PSPP, Minitab, Stat, SAS, varios. Hay muchísimos videos. Cuando yo empecé en esto de hacer análisis estadístico por computadora, era mucho ver tutoriales, leer libros cuando había disponibles y mucho tanteo y error. Y en algunos casos tuvimos que programar en SPSS en algún momento. Eran tiempos un poquito más complicados. Hoy en día hay muchas más opciones. Una vez ya yo selecciono el programa, pues tengo que ejecutarlo, ¿no? Tengo desde que entro las variables a hacer los distintos análisis. Eso me lleva entonces a la fase 3, que es explorar y definir
los datos por variable haciendo análisis descriptivo. Usualmente se hacen análisis de frecuencia para ver cómo se comportan los datos. También junto con eso se calculan los porcentajes relativos, dependiendo si hay datos perdidos o missing values. También se calculan medidas de tendencia central, promedio, media, mediana, moda, medidas de variabilidad, el recorrido, la desviación estándar, recorrido intercuartil, entre otros. Se explora con la variable, se hacen tabulaciones cruzadas. Hay muchas formas de yo ver los datos de manera descriptiva para entonces pues tener una idea de cómo estas variables se comportan. Una vez ya yo tengo una idea, me muevo a la fase 4, que es evaluar la confiabilidad y validez de los instrumentos. Si ya anteriormente los instrumentos que yo utilicé tienen indicadores de validez y confiabilidad, pues entonces me muevo a la fase 5, que es analizar las hipótesis haciendo análisis estadístico inferencial. También luego me muevo a la fase 6, que es necesaria siempre y cuando tenga que hacer algunos análisis adicionales que sean necesarios. Hay veces que pues dijimos que íbamos a hacer un análisis multivariado con X, Y o Z variables, pero entonces decidimos hacerlo con otras variables. O como algunas veces comentamos entre los investigadores, en la fase 6 nos ponemos a jugar con los datos, a evaluar otras posibles hipótesis, sobre todo cuando tenemos muchos datos, que podríamos decir, mira, pues vamos a llevar nuestra investigación hasta donde dijimos, pero aquí tenemos otros posibles análisis, pues con esos datos vamos a hacer un análisis secundario de datos y vamos a probar otras hipótesis. Y finalmente, fase 7, preparar los resultados para presentarlos, ya sea en congresos, en cursos, preparar artículos de revista para revisión de pares, entre otros. Selección del programa. Existen varios programas que son apropiados, mencioné algunos por encima, aquí se los muestro. Es PSS o SPSS, más conocido, Minitab, está estadística, está SAP, PSPP y varios otros. Hay unos más conocidos. Cada rato están sacando programas nuevos, unos son gratis, otros hay que pagar unas cantidades, unos más, otros menos. Lo importante es que cuando usted escoja un programa, usted se garantice que ese programa tenga las ecuaciones, que tenga la programación de ecuaciones que están ya validadas, que han sido probadas, y eso usted lo ve en los manuales de estos programas. Muchos de estos manuales ya vienen digitalizados en PDF o están en web, que usted los sube y los lee a través de web, etc. Aquí, en términos de la selección del programa, la mayoría de los programas trabajan con una matriz de datos. Yo siempre les digo que piensen como piensa Excel. Aquellos de ustedes que conocen un poquito de Excel van a ver siempre, aquí en este caso particular se ve un poquito más pequeño, pero si ustedes tienen los programas, saben que siempre en la columna principal, lo que usted va a ver, números desde el 1, primero donde dice casos, usualmente dice casos o cases, y por debajo usted va a ver 1, 2, 3. Eso básicamente, si usted lo extrapola a los participantes de una investigación, pues el caso 1 es el participante 1, caso 2, participante 2 y así, por el estilo. Luego viene entonces las columnas con varias celdas. Cada columna va a representar una variable. Y la mayor parte de estos programas, PSPP o SPSS, también tienen dos
ventanas. La ventana para usted entrar los datos, que es la que le estoy describiendo, que se encuentra aquí a mi izquierda, o la entrada a la derecha donde usted define las variables. Y usted va a ver que en la parte inferior de los programas, pues usted le da a una tableta y va a tener la matriz donde usted entra los datos. Si le da a la otra tableta, va a tener la matriz donde se definen los datos. No voy a tomarme mucho tiempo en esto porque les voy a colocar unos videos de PSPP para que los vean y puedan realizar. Y estos videos ya yo los he probado en varios cursos como este, en otros niveles que lo he dado y otros grados, estadística, construcción de pruebas, etcétera. Siempre utilizo PSPP, por tanto he creado videos para estos propósitos. Así que desde luego pues les voy a presentar unos introductorios para que los conozcan y se vayan familiarizando, aquellos de ustedes que van a hacer tesis o se van a dedicar a investigar también. Y como les dije, investigar no es meramente investigar para paper, para presentaciones, como hacemos los académicos, sino también cuando yo hago trabajo práctico como consultor en las organizaciones, yo aplico los mismos principios de investigación cuando voy a hacer un diagnóstico, voy a hacer una encuesta organizacional, voy a hacer una evaluación de empleados. Aplico los mismos principios. La única diferencia es que eso es investigación directamente aplicada a un problema que hemos identificado en la organización, pero es funcionalmente lo mismo. Así que la primera pantalla que ven a nuestra izquierda es la pantalla de entrada de datos, a la derecha es la de definición de variables, donde aquí vamos a definir la variable de diferentes formas. Lo van a ver más en detalle en los videos de PSPP. También van a ver que una vez ya yo tengo entrado los datos, usted va a ver que hay ventanas que dicen análisis. Ahí usted va a encontrar un montón de análisis. También en algunos casos, en el lado derecho acá, que usted ve esta ventana aquí, hay ocasiones donde, por ejemplo, en el caso de SPSS, usted puede programar un análisis, programar manualmente. Eso es para aquellos, ¿verdad?, que tienen dominio en cómo ejecutar comandos por programación. Y eso pues se puede hacer, pero la mayor parte de nosotros no somos programadores y muchos de los análisis que hacemos los hacemos directamente desde los comandos que existen en análisis. En donde está esta flechita, usted oprime y sale una ventana con diferentes tipos de análisis que son desde los descriptivos hasta los más inferenciales. Y eso usted lo ve tanto en SPSS como en PSPP. Lo mismo. Como les mencionaba, en este ejemplo, cuando usted está en la matriz de los datos que usted va a entrar, la primera columna, que usted va a tener los casos. Caso es participante 1, 2, 3. Y entonces aquí la próxima columna, variable 1, variable 2. Si usted está evaluando un instrumento, ítem 1, ítem 2, ítem 3. Y en esta celda usted va a colocar el dato. Si es un dato que está en una escala nominal, ordinal, intervalo o razón, usted lo va a colocar. Claro, SPSS también permite que usted categorice las variables. Por ejemplo, vamos a decir que la variable 1 es género, masculino o femenino. Y usted decide que 0 va a ser masculino y 1 va a ser femenino. Pues en la celda usted le va a poner, si la persona es femenina, pues usted va a poner 1 y si es masculina le pone 0. 0, 1, 0 y así. Y la variable 2 es clase social, alta, alta, mediana o baja, y decide que 0 es alta, 2 es baja, y
dos es clase media y una es baja, pues 1, 2 y 3. Y también, como habíamos dicho, si si usted quiere crear ítems perdidos o codificar ítems perdidos, pues entonces aquí tendría que crear otro número. Algunos lo que hacen es que utilizan el 0 como valor perdido y lo categorizan como valor perdido. Pues entonces, en el caso de hombre y mujer, pues tendría que ser 1 y 2. 1 mujer, 2 hombre y 0 no contestó, por decir algo. Así que es cuando las variables son categorizadas. Si es un ítem de un instrumento de escala Likert, pues, y la escala Likert fluctúa de 1 a 5, pues entre 1 y 5, ¿cuál es el número? Y entonces, pues, ya usted sabe que las variables están en columna y los casos están en fila. Esto es fila 1, fila 2, fila 3. En la fila 1 tenemos el participante 1 que puntuó 0 en la variable 1, puntuó 3 en la 2 y 25 en la 3. Y así usted sigue entrando los datos. Acciones para usted revisar la base de datos. Eso es sumamente importante. Aquí pues usted puede solicitar y evaluar distribuciones de frecuencia. Con las distribuciones de frecuencia usted va a ver si usted entró mal un caso. Se supone que yo entré un 2 y entré un 2 repetido que terminó siendo un 22. Yo lo voy a ver en la distribución de frecuencia. Eso es una manera de yo revisar que entré bien los datos. También explorar la matriz. Cuando yo trabajo con cuestionarios, voy a coger, tengo 100 cuestionarios, vamos a coger 20 al azar. Y reviso la matriz con esos cuestionarios a ver si entré los datos bien. Eso es para un poco garantizar la calidad. Otra forma es tablas de contingencia, que está en el menú de los análisis. Las tablas de contingencia también lo que hace es que me separan los datos y me dicen si hay datos que están mal entrados o no. Yo los puedo ver y entonces pues los puedo arreglar para ya cuando me vaya a tirar o a realizar los análisis estadísticos para evaluar mis hipótesis. Generar razones o proporciones o porcentajes también, porque si hay por cientos de variables perdidas o si hay por cientos extraños, lo voy a poder ver a través también de las distribuciones de frecuencia. Así que esto va a ser de acuerdo con las definiciones operacionales o cómo yo codifiqué los datos, porque también pude haber codificado mal un dato. Eso es posible. Y la forma en cómo se desarrolló el instrumento de medición. Por ejemplo, si yo tengo, como les decía, una escala Likert del 1 al 5 y de momento veo un 6 o un 7, es un dato mal entrado. Lo arreglo. Otras acciones que se hacen para revisar la base o la matriz de los datos, pues indicar al programa cómo se deben agrupar los ítems, ítem 1, ítem 2, ítem 3, o los indicadores de las variables, cómo se codifican. Todo eso lo tengo que verificar. Por eso también es bueno usted hacer una codificación manual y después cotejarla con la codificación de las variables en el programa estadístico que está utilizando. Y recordemos que las matrices de la variable van a ser diferentes a las variables de investigación. ¿Cómo definimos operacionalmente? Pues algunas veces es distinto, por eso es que yo debo tener una copia de los códigos que voy a utilizar, porque yo sé que es masculino y femenino. Eso es fácil, porque yo le digo si es 1, 2 o 0 o 1, pero si yo tengo varias categorías se me pueden olvidar. Por tanto, debo tener un libro de código de todos los códigos de las variables para que cuando esté entrando los datos no me vaya a confundir y entre mal entonces los datos. Porque entrada mal de datos es que se supone que yo haya puesto 1 para
masculino, pero puse 2 donde debía ser masculino y entonces me va a aparecer femenino, pues ahí hay un problema. Por eso también es que hay que revisar la entrada de datos. Otra cosa es pedirle a los estudiantes que revisen, como yo les decía, estudiantes que me han ayudado en investigaciones, yo les digo, miren, ustedes de 200 casos vamos a sacar 50 al azar y vamos a revisar 50 casos al azar. Y si vemos que hay muchos errores en la entrada de datos, que hemos encontrado uno que otro, pues entonces vamos a tener que empezar a revisar más de los 50 y probablemente los 200 casos. Pero, ¿cómo nos garantizamos eso? Adiestrando bien a nuestros estudiantes y haciendo las revisiones de las matrices para garantizar que no nos equivocamos. Y si nos equivocamos por poco. Eso es importante. Si nos equivocamos, pues va a ser por poco, pero la idea es tratar de equivocarse lo menos posible. Ok, un segundo apunte o acotación en esto de los análisis es que los datos o el análisis de los datos depende de 3 factores. El primero, el nivel de medición, nominal, ordinal, intervalo o razón. La manera en cómo se haya formulado las hipótesis. Claro, las hipótesis tienen que estar alineadas con el nivel de medición. Ya en videos anteriores les he comentado que un estudiante me dice que quiere correlacionar edad, pero de momento cuando yo veo su cuestionario está codificado en categorías nominales. Pues entonces le tengo que decir, tienes que darle para atrás a eso y tienes que solamente pedir la edad en años si lo quiero correlacionar. Claro, lo pudiese correlacionar de otra manera, pero los resultados no van a ser los mismos. Y tengo que crear también lo que le llaman dummy variables. O sea, tengo que complicarme la vida por no haber hecho las cosas bien desde el principio. Y no menos importante, el interés del investigador, que es lo que yo quiero investigar en este proceso. En el caso de la estadística descriptiva, aquí someramente, cuando usted calcula la estadística descriptiva en SPSS, usted va a ver, aquí se hace un análisis de frecuencia. Brevemente les voy a mostrar. Lo primero que nos da es la categoría de los datos. ¿Sabes? La categoría, aquí dice categoría ocupacional, pero básicamente esa es la variable que identificamos, donde vamos a tener 1418 casos válidos y 99 casos perdidos. ¿Qué es lo que significa eso? Que nos contestaron en la categoría ocupacional, que es la tabla esta que estamos haciendo. En la categoría nos contestaron 1418 y las categorías ocupacionales las puedes ver aquí en el lado izquierdo. Que son directivo profesional, empleado técnico, servicio, agricultura, producción, operador, todo esto. Aquí tenemos la frecuencia, pero todavía estamos acá arriba. Dentro de esta variable que es categoría ocupacional, y ya vieron las diferentes categorías, la donde dice perdidos en el sistema fue pues que no contestaron esa variable. O sea que si nosotros miramos aquí y sumamos 1418 más 99, los participantes de mi investigación técnicamente son 1517. Lo único que en esta variable particular, esos 1517 que lo vemos aquí debajo, no contestaron 99. Los 99 no dijeron si eran directivos o profesional liberal, empleado técnico, servicio, agricultura, producción u operativo, etc. Entonces, aquí se divide en la frecuencia, que es la frecuencia, la cantidad de personas
¿verdad?, de participantes que dijeron que eran directivos o profesional liberal. Aquí pues fueron 339, empleado técnico administrativo o comercial 456 y así por el estilo. Cuando usted lo suma acá, son 1418 que contestaron, 99 no contestó, para un gran total de 1517. Esto entonces se lleva al porcentaje. ¿Okay? En el porcentaje, en este caso es 22.3%, el porcentaje es básicamente, yo voy a dividir la categoría, aquí 339 en la categoría de directivo o profesional lo voy a dividir entre 1418 y eso se multiplica por 100 y ese es el valor. Entonces lo propio pasa aquí, 30%, 13%. Y entonces usted va a ver aquí que el total de los participantes que contestaron fue el 93.5, pero 6.5, que fueron los 99 que están aquí, no contestaron para un 100%. Ese es el porcentaje cuando hay valores perdidos. Ahora, el porcentaje válido, que no toma los valores perdidos, usualmente cuando yo hago investigación, tomo el porcentaje. ¿Por qué? Porque al final del día también le tengo que decir a la gente, mire, de los 1517, el 6.5, o sea, 99, no contestaron, en este caso particular. Pero el porcentaje válido, básicamente, es el porcentaje quitándole los valores perdidos. Estos fueron los que contestaron totalmente, sin incluir los valores perdidos. Por eso se le llama porcentaje válido. Hay algunos investigadores que pues no les interesó presentar lo que fue los que no contestaron y utilizan el porcentaje válido. Todo va a depender de cuán específico usted quiere ser. Entonces, el porcentaje acumulado, que le voy a ser bien sincero, cuando usted mira el porcentaje acumulado, pues es un dato que nos lo da directamente el sistema, pero no es un dato que uno utiliza mucho. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el porcentaje acumulado es validar los porcentajes obtenidos o los porcentajes válidos. Y me explico, miren. Si usted coge 23.9, ¿verdad? Que 23.9 fue lo que contestaron los directivos o profesionales liberales, y usted suma, ¿verdad? Cruza por aquí, mira mi cursor y usted cruza hasta 32.2 y suma 32.2 más 23.9 le va a dar 56.1. Si 56.1 usted le suma 14.4 le da 70.5. Si usted le suma 2.5 le da 73.0 más 11.5, 84.5 más 15.5, 100. El porcentaje acumulado lo que valida es que yo tengo el porcentaje correctamente calculado. Pero eso ya lo hace el sistema. Pero déjenme decirle, eso lo hace. Primero es una columna que viene por defecto. Usted no la elimina, le sale directamente. Y segundo, no es un valor que uno incluso registra en sus investigaciones. Está ahí por tradición. Antes, cuando hacíamos los cálculos manuales y las tablas o las distribuciones de frecuencia las hacíamos manuales, pues el porcentaje acumulado tenía validez porque me permitía ver si yo había calculado el 100% correcto de los casos a nivel porcentual. Pero pues hoy en día, si el sistema lo hace, pues no hay mucho más que ver, que está ahí, que sirve. Ya le expliqué para qué sirve el asunto, pero no es una información que uno, usualmente cuando nosotros vamos a describir la muestra, nos movemos entre lo que es la frecuencia, el porcentaje, y como les decía, si yo voy a indicar quienes no contestaron, pues utilizo porcentaje. Si no voy a indicar quienes no contestaron, utilizo el porcentaje válido. Pero sí, cuando usted resume, ¿verdad? En el caso de la categoría ocupacional se puede encontrar que de los 517 participantes, 1418 contestaron y 99 no contestaron en esta variable. Por decirle algo. Entonces,
Volviendo acá, estadística descriptiva para la variable, regularmente una distribución pues, va a incluir todo lo que ya yo le dije. Las categorías, los códigos, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias relativas válidas, se lo mencioné, que excluye los valores perdidos y la frecuencia acumulada. Ya se lo expliqué más visual, pero aquí están presentados en categoría. También otro dato interesante es que usted, y aquí pues tengo que referirlo a los libros de estadística, también los libros de cómo utilizar Microsoft Excel para generar gráficos. Las distribuciones de frecuencia también usted las puede graficar. Las variables las puede graficar, ya sea en barra. ¿Verdad? Estos son diagramas de barra. Esto es un histograma de frecuencia, un histograma en barra. Esto es un diagrama de pastel para variables categóricas, por lo general. Esto podría ser un diagrama de barra al igual que esto, o un histograma, dependiendo lo que usted quiera calcular. Ahora les comento brevemente que los programas como SPSS, a pesar de que incluso venden un módulo para hacer gráficos, en mi opinión personal, ¿verdad? Y podemos variar algunos investigadores en esta línea, no son muy buenos. PSPP también tiene un modulito que es gratuito, digo, está intercalado junto con el software y presenta algunas tablas, pero la realidad es que el mejor programa para hacer distribuciones de frecuencia y gráficos es Excel. Yo saco los datos de los programas estadísticos, los meto en Excel y hago los gráficos. Eso es de ahí. ¿Verdad? Se lo traigo porque así es que yo lo hago. Incluso tiene tantos modelos de gráfico y también ahora con esto de la inteligencia artificial me da recomendaciones de qué yo hacer con los datos para tener un gráfico de mejor calidad. Él mismo me recomienda, Excel me recomienda qué tipo de gráfico debo hacer con los datos que tengo a la mano. Aquí también tenemos otra manera de codificar cuando yo tengo series o datos que se dan en serie, que son los polígonos de frecuencia. Aquí pues tenemos un ejemplo de gráfico de número de veces que ha tenido que acudir a la ciudadanía para un trámite en la alcaldía. Pues usted lo puede ver, en la parte superior tenemos la cantidad de personas y debajo las ocasiones en que la persona ha ido. Esto es una manera de graficar por lo general dos variables. Y para esto sirven los polígonos. Se usan mucho también cuando yo estoy utilizando medidas de dinero, ¿no? Medidas en escalas de intervalo y de razón, que usted ve tendencias a través del tiempo. Aquí lo vemos en veces, pero podemos verlo. Podemos hacer polígonos de personas que fueron evaluadas psicológicamente por mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, donde la cantidad de personas estaría en el eje de X, que es el eje que está de forma vertical, y el eje de Y, que está de forma horizontal. Tendríamos los meses del año, como aquí tenemos 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc. Una manera de hacer. Ahora bien, los gráficos, mientras más sencillo, menos complicado, mejor. Hay menos es más. Ahora, cuando hablamos de estadística descriptiva, pues por lo general tenemos o hablamos de 3 medidas. La media, o también se le llama el promedio, la que es la suma de todos los valores dividido entre los valores mismos. Si yo tengo 10 personas y sé la edad de ellos, yo calculo el promedio de edad, pues yo voy a sumar todas las edades que tienen las personas y esa suma la divido entre 10. Ese es mi media o promedio. Ahora bien,
volviendo al ejemplo de las 10 personas que tienen 10 edades, aquí tengo que organizarlo de manera ascendente o descendente si quiero calcular la mediana. ¿Y qué es la mediana? La puntuación que se encuentra en el medio de la distribución. En el caso que les estoy trayendo, si usted busca la puntuación que se encuentra en el mismo medio, si yo empiezo a parear la puntuación número de la persona 1 con la 10, la 2 con la 3, la 4 con la 5, yo me voy a encontrar que tengo, en vez de una puntuación, tengo dos que están en el mismo medio, que sería la persona que tiene una edad en cuarta posición y la quinta. Ahí yo tengo dos edades, esas yo las tengo que dividir entre dos y esa es la mediana. Ahora, si yo tengo una distribución impar, por ejemplo, en vez de 10 personas tengo 9, va a ser bien claro que la puntuación que está en el mismo medio es la mediana. Pero, importante, tengo que ordenar la de menor a mayor o de mayor a menor, da lo mismo si yo quiero calcular la mediana. Y la moda es la puntuación que más se repite en una distribución. Vamos a decir que de estos 10 casos solamente se repitieron 2 personas que sacaron 25 años. Pues la moda ahí sería 25. ¿Ya? Hay también situaciones donde usted tiene varias modas, varias puntuaciones de moda. ¿Cuál es la moda cualitativamente en esa dirección? La que está más cerca de la mediana y de la media. Esa es la puntuación que sería la verdadera moda. También hay algunas fórmulas para calcular la moda cuando son muchos datos. Ya los programas nos dan esa opción que nos dicen directamente, pero la moda, en el caso de que haya muchas modas, va a ser la verdadera moda la que más se acerque a la media y la mediana, sobre todo si es si tengo muchas modas que se repitan, sobre todo porque si tengo una puntuación que se aleja de la media y la mediana que está por encima o por debajo, pues esa sería la moda. Pero va a ser, si yo tengo las puntuaciones que más se repiten son las mismas, por ejemplo, tengo 3 modas, una es 25, otra es 50, otra es 75, pues ahí yo de esas 3 que tienen la misma cantidad de personas, que son las más altas, voy a buscar la que más se acerca a la mediana y la media. Si es 25, pues ya usted sabe que sería 25, no 50 o 75, por darle un ejemplo. También están las medidas de variabilidad. Estas lo que hacen, ¿verdad? Las medidas de tendencia central lo que buscan es el comportamiento general de la muestra. O sea, qué es lo más que se repite o cuáles son las puntuaciones que se encuentran en el centro de una distribución. Esas son las medidas de tendencia central, las que se encuentran en términos generales en el mismo medio de la distribución. Ahora bien, las medidas de variabilidad, lo que queremos saber es cuánto se dispersan las puntuaciones que están en los extremos del promedio o de la media o del medio de la distribución. Esto es estadística 101, pero pues siempre me entusiasmo un poco y pues trato de hacerle esta explicación para que se acuerde un poquito de sus tiempos cuando cogía la clase. Rango es la diferencia entre la puntuación más alta y la más bajita. Usted coge si yo tengo 100, una puntuación bien alta de 100 y la más bajita es 25, pues entonces el rango sería 100 menos 25 igual a 75. 75 sería mi rango. Luego tengo la desviación estándar o típica, que lo que hace es que me calcula un promedio de cuánto se desvían las puntuaciones de los extremos de la distribución. Mientras más grande es la desviación típica en comparación o estándar con el promedio, menos normal
o más atípica va a ser la distribución de los datos. Una distribución de edades, yo tengo muchas personas viejas y muchas personas jóvenes y tengo un promedio de 25 y cuando yo calculo cuánto se desvían estas puntuaciones de personas mayores con niños y el promedio me da a 15, pues tengo que el promedio es 25, la desviación estándar es de 5, o sea, ese de 15 lo que me está diciendo es que en relación a 25 hay 15, en promedio 15 puntuaciones se me mueven o se alejan del promedio hacia la derecha y 15 puntuaciones bajitas hacia la izquierda. En promedio, eso es grande. Eso me dice que pues, la distribución no es normal. Mientras más grande sea la desviación estándar en comparación con la media, menos normal es la distribución. En teoría, o sea, la desviación estándar en una distribución normal debería ser lo más cercano a cero, sino cero, matemáticamente hablando. Pero pues no pasa así, siempre, como le he dicho, siempre va a haber márgenes de error y de desviación de las puntuaciones del promedio, aún dentro de una curva totalmente normal. La varianza básicamente es la puntuación que nos dice cuánto se desvían las puntuaciones del promedio, pero no nos sirve para mucho, sino para elevarla al cuadrado, a su raíz cuadrada, y cuando la varianza yo la elevo a la raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar o típica. Pero pues los programas estadísticos la calculan, uno la mira y pues qué chévere, pero se deja llevar por la desviación típica porque la desviación típica al elevarla a la raíz cuadrada es que estandariza ambos lados de la curva cuál es el promedio de las puntuaciones que se alejan del promedio. Suena una explicación extraña, pero lo que yo les digo siempre es que la varianza sirve para calcular la desviación estándar cuando se eleva a su raíz cuadrada. Nada más. Máximo mínimo, pues la puntuación máxima, la puntuación mínima. Que si usted le resta la máxima de la mínima, tiene el rango. Pero también nos los da, nos dice la puntuación mayor de la menor y pues ya usted también tiene un grado de dispersión, sabe cuánto más se dispersan. Y por último tenemos la asimetría y la curtosis. La asimetría pues nos dice cuán normal es la curva o si es realmente una curva donde tenemos un sesgo positivo, que tenemos un sesgo positivo implica que hay muchas puntuaciones altas que se dispersan en el lado derecho de la curva normal, o un sesgo negativo, que es que yo tengo muchas puntuaciones bajas, pero dispersas a través del lado izquierdo de la curva, donde están las puntuaciones bajitas. La curtosis, por otro lado, nos dice el grado de apuntamiento. Si es que tiene puntuaciones bien altas en el medio y se convierte en algo que es leptocúltico. Leptocúltico son curvas que son bien altas, unos picos bien altos, pocas puntuaciones. O sea, cuando son curvas normales, desde luego, curvas normales. Ahí tenemos un par de fenómenos. Leptocúltico es cuando las puntuaciones en el medio de la distribución tienen mucha frecuencia y en los lados menos. Pero la curva es normal. Lo que pasa es que es leptocúltica. Está la mesocúltica, que es la curva normal. Y eso nos lo dice la curtosis, cuando normal es la curva, pero de forma numérica. También tenemos cuando en función del promedio o la media, tenemos muchas frecuencias parecidas a los lados de la curva en comparación más o menos con el promedio, que está un poquito más alto, y eso genera una curtosis platicúrtica. Y entonces, si esto es un escenario un poquito teórico, pero puede pasar que todas las frecuencias de las puntuaciones son todas las mismas, pues ahí tendríamos una distribución rectangular, pero todos son simétricas.
son simétricas, son normales. Lo único que no es simétrico es cuando son distribuciones con sesgos positivos, como les dije, muchas puntuaciones dispersas pero altas, o negativo, muchas puntuaciones dispersas pero bajitas. Eso nos lo dan las medidas de variabilidad y es un poco también para conocer cómo se comporta la curva normal. Las razones o las tasas o las proporciones básicamente pues para calcular los porcentajes, donde usted va a tener en el numerador, vamos a decir que yo tengo la puntuación que yo quiero calcular o el porcentaje que yo quiero calcular, voy a colocarlo en el numerador y lo voy a dividir entre el denominador, que es el total. Por eso es que se habla de razones, proporciones o tasas. Y entonces, pues, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo en una investigación, tengo 20 hombres y 80 mujeres para un total de 100. Y yo quiero calcular la proporción o el porciento o la razón de hombres en mi investigación. Pues yo voy a coger 20 hombres, lo voy a dividir entre 100 y eso me va a dar .20. Lo multiplico por 100 y me da a un 20%. O sea, 20% en la muestra, 20% es varón. Pero entonces yo digo, pues esto, como son dos categorías, bien fácil. Yo, si tenía 80 mujeres, 20 hombres, pues si yo también divido 80 entre 100, ¿ya? Me va a dar .8 por 100, 80%. O sea, 80% mujeres, 20% hombres, para que vean el cálculo sencillito. Si yo quiero también trabajar el concepto de tasas, lo puedo multiplicar por 1000. Cuando se trabaja con tasas de crecimiento, sobre todo cuando hablamos de asuntos económicos, hay veces que se multiplican por 1000 para entonces poder verlo, sobre todo en estos polígonos de frecuencia a nivel de tasa. En el caso nuestro, por lo general, cuando calculamos la razón o el porciento, pues es el número que yo quiero calcular el porciento entre la totalidad y luego ese resultado lo multiplico por 100. En el caso primero, 20 hombres entre 100, que era la totalidad, .20 por 100, 20%. Esas son las razones y las tasas. Aquí pues repasando un poquito con la confiabilidad de los instrumentos, ya tenemos unos videos sobre esto, pero pues vamos a repasar porque repasando se nos queda más. Aquí tenemos la confiabilidad prueba-reprueba que mencionamos anteriormente. Yo voy a tener una muestra de 300 personas, tengo una prueba de inteligencia y se la voy a dar a ese grupo de 300 en un momento, pasan 2 meses y le doy la misma a los 300 y sumo los resultados de ambas pruebas y calculo el coeficiente de correlación. Por lo general les he comentado que muchos investigadores establecen que cuando es estabilidad a través del tiempo, que es Terry test, un coeficiente de 0.60 hacia arriba es saludable para decir que el instrumento tiene confiabilidad a través del tiempo. Otra manera de hacer confiabilidad a través del tiempo es método de formas alternas o paralelas o equivalentes, le llamamos aquí. Aquí tenemos 300 personas, pero en vez de tener la misma prueba tenemos 2 pruebas de inteligencia, prueba de inteligencia A1, prueba de inteligencia A2. Tienen ítems diferentes, pero han demostrado indicadores de validez. Ahora queremos calcular su confiabilidad. Le damos la versión A1 de inteligencia
a este grupo de 300 personas, dejamos pasar 2 meses y le damos al mismo grupo la versión 2A2. Correlacionamos, como también hay mucha covarianza entre ítems de una prueba con ítems de otra, aunque midan lo mismo, .60 hacia arriba es saludable. Les recuerdo que la confiabilidad se mide en un coeficiente que fluctúa de 0 a 1. O sea que .60 hacia arriba en el tipo de confiabilidad a través del tiempo es más o menos recomendable. Algunos expertos son más rigurosos y dicen no, aún así tiene que haber una correlación o un coeficiente de correlación de .70 para arriba. Eso es la escuela clásica. Entonces aquí tenemos lo que se llama confiabilidad de consistencia interna, donde voy a tener la mitad de una prueba, voy a tener la mitad de otra, pero aquí en vez de darlo en 2 tiempos, le vamos a dar la prueba a las 300 personas que dijimos anteriormente. Luego que le dimos la prueba, agarramos y dividimos los ítems pares de los nones, los correlacionamos y entonces, utilizando la fórmula Spearman-Brown, que es una fórmula adicional, calculamos un coeficiente para las mitades. ¿Por qué? Porque si no le aplicamos la fórmula Spearman-Brown, me quedo con la mitad, la correlación de la mitad de la prueba. No, la fórmula de Spearman-Brown permite una solución matemática para darnos una estimación de la confiabilidad de toda la prueba. Un poquito siempre por debajo, porque la dificultad de la prueba, cuando son pruebas, pues pares y nones, pues siempre va a haber un factor de dificultad, porque el ítem 1 es más fácil que el 2, el 3 más fácil que el 4, el 5 que el 6 y así, por el estilo. Otra manera de calcular la confiabilidad de consistencia interna, o sea, cuán consistentes son los ítems entre sí, sobre todo cuando estamos hablando de inventarios y de escala, son el alfa de Cronbach a través de la correlación inter-ítem y Q del Richardson 20 y Q del Richardson 21. La Cronbach utiliza QR20 y Q del Richardson QR21. Así que aquí básicamente lo que se da es que en vez de dividirse la prueba en 2, no, se da una correlación entre ítems y una correlación entre los ítems y el total de la prueba. Esa proporción, a través de los cálculos de las fórmulas KR20 y KR21 en sus respectivas, nos da un indicador de la consistencia interna de la prueba. O sea, de cuán consistentes son los ítems cuando se correlacionan entre ellos y con el total de la prueba. Eso sí, la mayor parte de los investigadores concluyen y concuerdan que debe ser .70 hacia arriba. Hay otra escuela un poquito más liberal que dice que va a depender del constructo que estamos mirando. Eso lo he repetido varias veces, pero el acuerdo general tradicional es .70 hacia arriba, hasta 1. Pues, ¿qué estamos diciendo? Cuando no hay confiabilidad estamos en 0, cuando hay una confiabilidad perfecta estamos en 1. Yo he visto coeficientes de consistencia interna negativos, de tan mal que ha sido desarrollado el instrumento o cuando tengo pocas preguntas y poca gente. La confiabilidad mediana, estamos hablando que es de .50 hacia arriba. Cuando es consistencia interna hay que preocuparse, hay mucha covariación entre los ítems. Una confiabilidad de .50 a mí me preocupa. A mí me preocupa. Lo más que he podido negociar, sobre todo con escalas bien pequeñas que no me gustan mucho, ha sido .60. Pero de .70 en adelante, por eso usted ve aquí también que esto es como rojito y aquí como que se ennegrece un poco, es que más o menos de .70 hasta 1. Es que debe ser un buen índice de consistencia interna de un instrumento, ya sea Q del Richardson o alfa.
o si se hace división en mitades. Pero he tenido mis dudas con .60, pero les digo algo, en muy pocas ocasiones he visto un coeficiente perfecto. Bien raro, creo que 1 o 2 veces, no me acuerdo ahora mismo con qué prueba fue, con qué instrumento fue, pero yo creo que fue con un instrumento que yo desarrollé de inteligencia emocional, que una dimensión me salió 1. Pero fuera de eso sí las he tenido 99, 98, bien alto. Yo me siento cómodo cuando ya estoy de 80 hacia arriba, .80 hacia arriba, me siento más cómodo. Algunos indicadores adicionales, correlación ítem escala completa, ya se lo mencioné, porque eso, la correlación ítem y escala, pues mientras más alto en promedio, pues más consistencia tiene el instrumento y pues que también discrimine. O sea, que el ítem discrimine, eso se llama análisis de reactivo e índice de discriminación. Un índice de discriminación me diferencia entre la persona que tiene la habilidad o el constructo, por ejemplo, inteligencia emocional. Un ítem que discrimina me diferencia del que tiene más inteligencia emocional del que tiene menos. En análisis psicométrico, muchos expertos nos dicen que con que estén de .30 hacia arriba, el ítem discrimina bien. .30 hacia arriba. Hay algunos, yo he tenido ítems en algunas escalas cortas con .20, los he dejado, luego los he observado en otros estudios de validez y me han mejorado. Pero si me quiero ir, eso cuando tengo muchos reactivos, si me quiero ir por la línea o si me quiero ir por lo tradicional, pues .30 hacia arriba. ¿Okay? Eso es más o menos en términos de confiabilidad a nivel psicométrico. Tenemos también la validez de constructo. Ayer hablamos de la teoría de la lavadora en uno de los videos, donde pues usted hace un análisis de factores utilizando la analogía de la lavadora. Usted tiene esta lavadora maravillosa donde usted echa mahones o jeans, como le dicen en otros países. Sé que muchos de estos videos los ven en otros países y mahón pues jeans. Tengo ropa blanca, ropa de color, la meto en esta lavadora y esta lavadora empieza a dar vuelta, que es lo que en análisis de factores se le llama interacciones. Y de momento la ropa blanca, por arte de magia, se divide de los jeans y de la ropa de color. Si eso pasa, tengo tres dimensiones. Esas tres dimensiones, maravilloso, ¿verdad? Si uno tuviera una lavadora así, pero eso es lo que hace el análisis de factores. Coge varios ítems que se están validando para ver si miden un constructo particular, se someten al análisis y de momento, utilizando lo que se conoce como eigenvalues o valores eigen, se supone que los valores eigen sean de 1 hacia arriba. Valores eigen más pequeños de 1, estos 4 que vemos aquí, realmente no representan factores, ni van a tener la consistencia de los factores. Vamos a decir que yo tenía aquí número de componentes, ¿verdad? Componentes principales, esto se llama análisis de componentes principales. ¿Verdad? Todos aquellos valores que me salgan de 1 hacia arriba en valor eigen me dan un indicador de que tienen un factor. Todos los ítems que estén dentro de este valor eigen, pues me dicen que este es el famoso factor principal, o principal component le dicen, o componente principal. Luego aquí tenemos este secundario, que lo que nos dice prácticamente es que de todos estos componentes, estos dos son los que me reflejan dos posibles factores o dimensiones. ¿Por qué? Porque tienen un eigenvalue que está en 1. Los que están por debajo, la posibilidad de que sean factores consistentes es casi nula.
Pues cuando yo hago este análisis, pues ya yo sé aquí que de los 6 factores que me salieron, solamente tengo, la teoría me valida 2. Tengo que buscar cuáles son los ítems que se encuentran en esas dimensiones. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de la estadística inferencial de la muestra a la población. Ya tenemos un módulo de muestreo, pero pues nuevamente repasamos, aprendimos y repasamos también, caminamos y mejoramos. La estadística inferencial lo que busca es que a partir de una muestra podamos generalizar a una población siempre con unos errores de muestreo en particular. Y aquí se utiliza para probar la hipótesis y estimar parámetros. Los parámetros son las medidas de la población. Ahora, cuando yo estoy probando hipótesis, yo no calculo estadígrafo. Yo no calculo parámetros, calculo estadígrafo. El promedio en una muestra es un estadígrafo. El promedio en la población es un parámetro. ¿Cuál es la idea en la teoría? Que el estadígrafo se parezca lo más posible al parámetro. Esa es la teoría. Claro, todo va a depender de las investigaciones que yo realizo en la misma población. Porque si yo tengo muchos promedios en muestras, pues el promedio de esos promedios es básicamente el equivalente al promedio en la población. ¿Por qué? Porque el promedio en la población, pues más o menos se puede estimar, pero se estima a partir de los estadígrafos, o sea, de las medidas que yo obtengo en la muestra. Excepto que sea una población finita, que yo la haya evaluado totalmente. Mencioné en un momento que yo tenía una población de 2000, pues ahí yo puedo sacar el promedio, pues ya yo tengo el parámetro. Más, si yo tengo el promedio de una población, no tengo por qué calcular muestras, pero sí, la primera vez que yo obtengo ese parámetro de la población, lo tengo ahí guardado, y si yo saco muestras de la población, pues ahí yo siempre puedo comparar si el promedio el promedio de la población, o sea, el parámetro de la población, era un promedio de 20 y mis estudios en promedio me dicen que es 18, pues el promedio de las muestras está por debajo de 2 puntos de la población. Pero la realidad es que en la mayor parte de las investigaciones los parámetros son sumamente estimados y bien estimados con mucho error. ¿Por qué? Porque si no tengo poblaciones finitas, una población que yo pueda evaluar completamente, ¿verdad? Por eso el censo siempre es muy cuidadoso con la manera en que hace sus cálculos, porque a pesar de que son precisos, no saben que tienen que estimar conservadoramente los parámetros de la población para poder tener claro cuáles son los comportamientos de sus muestras a través de los estadígrafos. Así que, volviendo por acá, recogemos los datos en la muestra, calculamos los estadígrafos en la muestra y luego hacemos inferencia a los parámetros de la población. Lo que estamos diciendo en teoría es que si hicimos un buen muestreo, los resultados en la población van a ser similares a los de la muestra. Vamos, así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ven? Así de sencillo. Eso es por ahí. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la prueba de hipótesis. ¿En qué consiste esto que se llama la prueba de hipótesis? Es el jueguito que yo les decía de la población a la muestra. Aquí es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos que uno obtiene en la muestra. Ahora, ¿qué es una distribución muestral? Esta es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño en una población. Le acabé de dar un ejemplo sobre eso. Vamos a decir que yo no tengo
el parámetro del promedio o la media. Acuérdense que promedio y media es la misma cosa. El promedio y media de una población. Ahorita le dije, no, yo tenía 2000, una población de 2000 y calculé el promedio, era 20. Pues vamos a decir que eso no lo he hecho, pero sí sé que más o menos es 2000 personas la población y eso yo lo sé, ¿verdad? Calculando un más o menos, si yo voy a una organización, pues cuántos empleados hay, pues esta es mi población. Ahora, si yo trabajara con pueblos, pues también a través del censo puedo saber más o menos cuánto es la población de Arecibo, que es el pueblo donde yo enseño, de Bayamón también, o otras universidades. Eso el censo nos lo trae. Y puedo saberlo más o menos cómo está distribuido por regiones. Ahora bien, en este caso particular, que yo estaba hablando del promedio de edad de una población, pues yo no tengo el promedio de la población, o sea, no tengo el parámetro de la población en términos del promedio. Pero sí tengo muchas muestras que he cogido de la población y me dice que el promedio de edad en esto que yo estoy estudiando es 18 años. Pues ya utilizando el concepto de distribución muestral y partiendo de la premisa que mi muestreo es de lo mejor posible, tengo el tamaño adecuado y pues hice un muestreo, la asignación de los sujetos al azar pues fue bastante bien, la población tiene características bastante homogéneas, pues puedo decir que en promedio la edad de mi población de estudio es 18 años. ¿Verdad? Con siempre un margen de error de 5% y un margen de más o menos seguridad de 95%. Pues, la distribución muestral, pues eso es lo que me dice, que yo recogí varios promedios de la muestra y pues más o menos ahí yo puedo determinar cómo todos estos estadígrafos se asemejan al parámetro. Lo que también nos ayuda a entender es el concepto del teorema del límite central o teorema central del límite. Ahora, si una población, que no necesariamente tiene que ser normal, tiene una media M y una desviación S, la distribución de estas medias, cuando yo muestreo en la misma población en diferentes ocasiones, y yo muestreo con un tamaño chévere, ¿verdad? Una muestra que esté acorde con la población, tengo 2000 y las muestras de estudios míos están sobre los 323, un poquito más, y lo hago aleatoriamente. El teorema del límite central me va a decir, ¿verdad?, que el parámetro se va a parecer a mis estadígrafos. Siempre y cuando, ¿verdad?, yo obtenga las muestras bien, haga buenos muestreos dentro de la población. Eso es lo que me ayuda a yo más o menos decir, explicando esto más simple, que mi población o el parámetro de mi población es similar al de los estadígrafos de mi muestra y que se distribuyen normalmente, que se distribuyen de forma normal. Ese es el teorema central del límite. Pero como muy bien lo dice ahí, es un teorema. En la práctica no es tan fácil, pero tratamos de seguir el teorema para que nuestros resultados sean lo mejor posible dentro de nuestras investigaciones. Otro temita interesante aquí es el nivel de significancia o significatividad. Pues este es el nivel de probabilidad de equivocarse y que usted fija a priori como investigador. Y hay 4, usualmente usamos 3 teóricamente, .05. .05 lo que implica es que yo me voy, si yo hago una inferencia y hago una hipótesis y hago todo el muestreo y toda la cosa chévere, como debe ser, la probabilidad de yo equivocarme en mi investigación debe ser un 5%. Y la probabilidad de acertar es un 95%. ¿Ok?
Eso es bien importante. También lo hacemos cuando hacemos el muestreo, al mirar el video de muestreo que utilizamos calculator.net también, usted el nivel de significancia le cambiamos el nombre y le ponemos error de muestreo. Pero es la misma cosa. ¿Cuál es la probabilidad que yo, sacando una muestra de una población, las características de esa muestra sean las mismas en un 95% y sean diferentes en un 5%? Pues en el nivel de significatividad lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que yo acierte en mi resultado debe ser un 95 y de equivocarme un 5. Ahora, yo quiero más precisión. Eso también va a aumentar el tamaño de mi muestra, lo va a acercar más a mi población, pues tengo que utilizar .01. .01 lo que quiere decir es que yo voy a tener una posibilidad de un 99% de que mis resultados sean los que deben ser y solamente un por ciento de equivocarme. Así que eso pues va a hacer que la muestra. Y entonces el .001, bueno, aquí también está, como este libro habla mucho de ciencias sociales, no aparece aquí, pero está el .10. El .10 se utiliza mucho en los estudios médicos, que lo que establece es que yo debo acertar en un 90%, sobre todo en un tratamiento médico, y equivocarme en un 10. Ya los otros niveles, .001 y .000, lo que estamos diciendo es que yo acerté prácticamente casi en un 100%, o sea que no me voy a equivocar en ninguno de los dos, en .001 ni en .000. Todo lo que implica es que pues realmente mis inferencias de la muestra a la población son buenas, en un 100% y casi un 100%. Pero la realidad es que somos conservadores y establecemos .05 como nivel de significancia o significatividad, y cuando nos toca hacer muestreo, nivel de error de muestreo, para también garantizarnos un tamaño adecuado de la muestra. Aquí hay un ejemplo de la curva normal, donde usted ve una curva normal, el promedio, y por debajo del promedio, este es el mismo promedio de aquí. Aquí por lo general va a estar el 68.26% de todas las personas por encima, por debajo del promedio. Pero más importante que eso, son estos valores aquí, que nosotros los calculamos a través de desviaciones estándares. Es un poquito más fácil de nosotros poder evaluar si una persona está aquí, está en el mismo promedio, no hay ninguna desviación estándar, pero si está aquí, está por encima del promedio, una desviación estándar. Otra persona está aquí, dos desviaciones estándares por encima del promedio. Y esta persona que está acá, que fue la que salió más alta, está tres desviaciones estándares por encima del promedio. Ahora, por el otro lado, tenemos los que están por debajo del promedio. Una persona que cae aquí está una desviación estándar por debajo del promedio. Aquí una persona estaría dos desviaciones estándares. Y acá en negativo 3 sería tres desviaciones estándares. Y aquí pues nosotros podemos decir, fulano está una desviación estándar por encima, sutano está una desviación por debajo, María Pérez está tres desviaciones por debajo, María García está tres desviaciones por encima del promedio. Incluso podemos calcular el porciento por encima de donde está, y eso nos da el porcentil, un porcentil, que es una medida de comparando a un grupo de personas basado en una variable.